tardes. Muchas gracias a los amigos, a los compañeros de trabajo, bueno, a los colegas por estar esta tarde acá y también a los que están vía streaming, vía internet. Bueno, y también, obviamente, en principio también agradecerles a Alan Curtis que nos acompaña con unos sonidos que en algún momento va a comentar de qué se trata. Y bueno, también desde luego a Roxana Cabello, investigadora de la Universidad de General Sarmiento, y a Carla Lois, investigadora del CONICET, por también acompañarme en esta presentación. Y bueno, acompañar también al libro, más que a mí. Ellas me han pedido a mí que yo diga unas palabras que yo quería decir al final. Voy a ver si puedo hacerlo antes de que después ellas también digan sus palabras. Para alguien que trabaja con la teoría literaria, escribir sobre Internet o sobre nuevos objetos de estudios es indudablemente problemático. La modernidad hace de la invención de novedades un valor, y en relación con ello, la literatura es como algo que se resiste a la creación de novedades. En la literatura son muy pocas las novedades que existen. Pienso siempre en ese prólogo de Saer a la novela de Antonio Di Benedetto, Sama, donde Juan José Saer dice que hay que hacer roce con la época. Y quizás entonces que yo me anime a pensar un problema contemporáneo no significa que lo haga sin hacer roce. Al menos esa es un poco también la intención. En la literatura entonces son muy pocas las novedades que existen. La novela es quizás el único género literario que se inventó después de la imprenta, y si Cervantes lleva la invención de ese género a la construcción de un monumento, como sabemos que es el Quijote, o podemos decir que Joyce o Virginia Woolf inventan esa tecnología que es el monólogo interior, o podemos decir que el verso en prosa es una invención de Baudelaire, o el verso libre es una invención de Mallarmé, la escritura automática es una invención de André Breton. Si existen esas novedades en la literatura, tenemos que decir que son novedades que construyen sus geografías en los data centers, en los que se almacena la información que nosotros quizás manipulamos. Al mismo tiempo, ya se comienza a hablar desde hace algunos años de la Internet profunda. Ese lugar de Internet en el que tiene lugar el tráfico de órganos y el tráfico de personas. En ese contexto, entonces, pensar algunos problemas en relación con Internet, para mí significó usar la teoría literaria, si se me permite esa expresión, para pensar problemas no literarios. Quería contar una anécdota, muy breve, para así darle lugar y con el agradecimiento del caso a Carla y a Roxana. Voy a ver si puedo encontrar, porque no me funciona bien esto. ¿Recordás que eso por el streaming? Yo lo probé, pero no te preocupes. Bueno, el miércoles 14 de octubre de 2015, un barco de nombre Luqing Yuanyu 205 con bandera china se encuentra pescando dentro de la plataforma continental de la República Argentina. Son las 11:15 de la mañana. Es un día soleado. El viento antártico golpea la estructura del Luqing, 65 metros de largo por 13 metros de ancho. Con ese dato tropiezo una mañana que estoy navegando por internet
y como que la realidad me asalta. Uno puede desde su oficina o desde el living de su casa descubrir que hay barcos chinos navegando por la plataforma continental argentina y pescando, haciendo pesca ilegal, sin hacer apología de ningún nacionalismo, por supuesto. Es una noticia, es un dato problemático para alguien que, como yo, ejerce el periodismo. Como dice Bruce Sterling, el problema de los hackers es qué hacen cuando saben lo que no debían saber. ¿Qué hacen con esa información? Entonces, no tengo claro. No, yo quería mostrar las imágenes. Sí. Claro. Sinful.net es... acá está la noticia, cuando yo publico la noticia de este acontecimiento, que justo se da en el contexto de la Argentina electoral entre primera y segunda vuelta, o sea, una noticia que pasa desapercibida. Cruzando los datos de Sinful.net, este mapa este Google de Internet de las Cosas, que permite rastrear objetos conectados a la web, a Internet de las Cosas, no a la Internet de la www, uno puede acceder a muchos datos. Por ejemplo, ahí vemos un pez que está nadando, esa trayectoria que lleva desde el momento en que le introducen el sensor de movimientos. Y aquí podemos ver los mapas en tiempo real de las embarcaciones que están haciendo pesca o transporte de cargas pesadas. Pero un año más tarde aparece otra noticia, que es la noticia de que un barco de guardacostas argentino ha hundido a un pesquero de bandera china. Esto pasa un año más tarde. Acá está el momento en que se intercepta. Esta es la filmación de prefectura, cuando lleva adelante la persecución y el hundimiento de este barco chino, que yo un año antes había interceptado desde mi casa. Entonces me daba un poco de escozor haber sido testigo de este acontecimiento sin darme cuenta. Acá está el historial de movimientos del barco, que podemos ver. Y bueno, acá estaba el barco, hay como... bueno, son los distintos... Acá hay otro sitio que se llama Marine Traffic, que es el sitio que permite ver los barcos que están navegando en el mundo. Hay una suscripción gratuita y otra que es paga, que permite tener más acceso a mayores datos. Ahí está la foto del barco antes del hundimiento. Bueno, esta es una muy muy pequeña muestra de algunas cosas que a uno le pasan cuando dedica algunas horas de navegación de más y tiene alerta a la curiosidad. Yo estoy muy lejos de ser un hacker, y acá en el público hay gente que sí lo es, así que me da vergüenza hablar de esto, pero sí quería contar esta pequeña anécdota que para mí se transformó en un motivo de escritura de uno de los capítulos del libro, que no aparece ilustrado de esta forma, que de hecho aparece ilustrado de otra forma casi imperceptible, pero bueno. Entonces está por un lado la preocupación literaria, la preocupación por la escritura, la historia de la literatura como problema, como campo de trabajo que uno hace, y después, en algunos momentos de ocio, hay un compañero de trabajo que tenemos que elige jugar al solitario, pero hay otro que hacemos otras cosas cuando estamos en internet y descubrimos cosas como esta, que hay barcos que pueden ser hundidos, y no era una batalla naval como un juego de mesa, sino que uno puede pensar que tiene algo de videogame, pero con consecuencias reales. Y bueno, es una anécdota esa que quería contar nada más, pero es una anécdota muy, muy pequeña. Así que no, nada, contarles entonces, agradecerles a todos la presencia, el acompañamiento. Es difícil publicar un libro en este momento y de la industria editorial, entonces agradezco a la editorial. Y bueno, por supuesto a Roxana y a Carla por estar acá. Bueno, gracias. Hola a todos, gracias por estar acá, gracias por la invitación, José. Yo acepté la invitación antes de haber leído el libro, solamente habiendo visto
la tapa porque me sentía halagada por la invitación y también porque es cierto que es difícil publicar, y aún en plena era digital siempre la publicación de un libro son un acontecimiento de alegría. Entonces me parecía muy bueno poder participar y acompañar a Juan en esta situación. Yo tengo un par de notas sobre el libro que leí varias veces, y voy a compartir algunas ideas con ustedes. Yo tengo siempre una sensación medio ambigua con los comentarios de todo, de cualquier tipo de obra en general. Así que digo, no sé si uno, son siempre medio como subjetivos. Uno se mete en el texto por donde mejor le engancha, y así que podemos después conversar sobre algunas de estas cosas que yo tengo anotadas acá. Lo primero que digo, y lo puse en mi Facebook, es que este libro es muy lindo. Y eso para mí es verdaderamente un elogio así muy fuerte, porque estoy bastante acostumbrada a leer textos que desarrollan temas sobre tecnologías desde distintos lugares, en general de las ciencias sociales, que es en donde trabajo, y cuesta mucho encontrar un texto que desarrolle ideas fuertes, interesantes, justificadas sobre las tecnologías, y al mismo tiempo que sea agradable, ¿no? Que me parece que es un texto que es muy agradable para leer. Está escrito con una disposición estética. Dice Juan, yo le entro al tema de las tecnologías desde la teoría literaria, y se nota que hay una disposición estética ahí, y produce fruición. Por lo menos en mi caso, a mí me dio mucho placer leerlo. Y ahí esa dimensión estética, que a mí me parece que es muy importante en general, pero en este libro en particular, tiene por lo menos dos aspectos que a mí me gusta destacar. Por un lado, el modo como está escrito, que en serio me parece que tiene un estilo muy, muy lindo, muy cuidadoso, elige las palabras para construir las ideas que quiere comunicar. Pero también hay un trabajo que está hecho sobre la base de referencias a obras artísticas y también intervenciones estéticas de distinto tipo, que es fantástico, porque son obras que me parece que están elegidas de manera muy pertinente, muy oportunamente, y que haciendo una especie de costuras sutiles entre esas referencias, y funcionan ahí esas obras no tanto como ilustraciones o ejemplos, sino como, a mí me hacía acordar la idea Foucaultiana de visibilidad, de luminosidad, en el sentido de que lo visible que deja ver cosas, ¿no? Y no sé si hablo del texto y no de lo que quisiste decir, porque para no meter tanto la pata, pero me parece que funcionan de esa manera esas referencias bien, o sea, con mucha eficacia, y al mismo tiempo también va construyendo una especie de metatexto que es un catálogo de tips para los lectores interesados, y ahí el texto, que es un texto impreso, igual se rompe porque enseguida te manda de alguna manera te inquieta para ir a ver quiénes son esos artistas y cómo son esas obras que están referidas ahí y otras obras que tengan esos mismos artistas. Entonces se impone
la versión electrónica del libro, Juan, porque ahí era seguramente links para salir a mirar y a buscar, ¿no? Ahí yo creo que en un punto desde esa dimensión estética el libro muestra cierto tono de época, ¿no? También en un momento explicita que teme que frente a este estado de cosas que describe sobre las tecnologías haya una especie de caída de la poética, o sea, que la contemplación del mundo sea una contemplación menos poética. Yo creo que el texto da cuenta de una poética que es por ahí menos contemplativa y más enredada con la vida, con el mundo desde otro lugar. Me parece que, no sé, por lo menos tiene bastantes elementos poéticos. Ahora, no significa esto que solamente destaque la dimensión estética del libro. Es un libro que se para críticamente a mirar la situación de la expansión de las tecnologías, de Internet en particular, las implicancias políticas, económicas que tiene esto en relación con los estados, las organizaciones y fundamentalmente la construcción de la subjetividad. Hay una reflexión sobre, que después vamos a conversar, sobre la cuestión de la construcción de la subjetividad. Pero hay un núcleo de sentido que es el que a mí más me engancha, me resulta más inquietante, así como disparador de ideas y de discusiones, y que le da título al libro, que es el que habla de la materialidad de Internet, o que establece la materialidad de Internet. El libro empieza diciendo: Internet no es un mundo virtual, es un universo material y concreto que incrementa sus kilómetros cuadrados de datos en geografías apartadas, interconectadas por cables que unen los continentes enterrados a 8.000 metros bajo el nivel del mar. A mí esa idea me parece muy interesante, porque coincide con algo que yo también vengo trabajando desde otro lugar. Una cosa que me parece muy bien lograda del libro es que la manera como el libro está escrita ayuda a construir la imagen de esa materialidad. Es decir, tanto el apoyo sobre las obras que refiere, que permite ver cómo las sensibilidades se entraman con los datos de alguna manera, como algunos tipos de frases que están construidas desde la narrativa permiten hacer visible esa materialidad de una manera que me parece muy eficaz. Es decir, las frases funcionan como hilos de esa trama de alguna manera. Me acordaba de un texto que había escrito David Morley hace 10 años, en donde él decía: cuidado con este anuncio del fin de la geografía que están haciendo quienes ven en la expansión de las tecnologías de la información y la comunicación un proceso total de desterritorialización. Dice, el hecho de que dice, ya no hace falta que las compañías telefónicas tengan sus centrales en Gran Bretaña para ofrecer servicios a sus clientes británicos. Pero eso no significa que vayan a estar en cualquier lugar. Tienen que estar localizados en algunos lugares particulares que están distribuidos en distintos lugares del mundo. Él decía, deberían entenderse como geografías secundarias y específicas. Lugares en donde, dice algo así como que la sociedad de la información tiene lugares específicos en donde se produce y se distribuye el conocimiento. Pasó todo ese tiempo y se produce
un proceso que Juan describe muy bien y le pone nombre como proceso de datificación, haciendo un aporte al diccionario de neologismos de Andreina Adelstein y su equipo. Dice: vivimos en entornos hiperdatificados y datificantes. Y ahí usa una imagen que me parece que es muy sugerente para pensar la materialidad de Internet. Los datos, el proceso de datificación, cobran espesor. Y entonces invita a pensar esa cantidad de datos y de cables por los que se transmiten los datos y de centros de tratamiento de datos y de almacenamiento de datos, etcétera, como masa, digamos. Pero yo me anoté acá, también tiene como el texto mucho cuidado, si se quiere, de no caminar por el borde del substancialismo, y elige la representación, ¿no? Se va al mapa. Todos estos datos que están ahí construyen una cantidad de mapas diversos, porque con distintos tipos de datos se pueden armar mapas diferentes y son multiplicidad de representaciones, ¿no? Que con eso yo dije que no me voy a meter, porque acá está Carla, que es especialista en mapas. Lo único que lo dejo planteado como pregunta, porque me da la impresión de que esos mapas que se construyen, algunos de los cuales ya nos mostró recién Juan, pareciera que son como menos fijos y cristalizados que los mapas a los que estamos acostumbrados, y son más inestables y pueden de alguna manera variar permanentemente. Hay un ejemplo ahí de que el mapa de direcciones IP iguala a la población de Europa, y uno se puede preguntar, bueno, ¿por cuánto tiempo se produce esa equidad? Y cuál de los dos va a cambiar antes y en qué dirección va a cambiar, por ejemplo, una cosa así. Pero hay ahí digamos, le gusta más al texto pensar la materialidad de Internet finalmente en términos de representación, y como un zigzag entre el mundo que se llama real y el que se llama virtual, entre pensar las relaciones con Internet como complementación al estilo McLuhiano o como compensación. Hay ahí unos zigzags a lo largo del texto que van instalando, van generando preguntas, y eso me parece que es muy sugerente, y todo el tiempo te hace pensar cuestiones. Yo finalmente, para cerrar, digo, estoy muy emparentada con el problema de la materialidad de Internet. Estoy trabajando sobre eso, pero trabajo en ciencias sociales y lo miro desde un lugar, me da más ganas de pensar la materialidad de este lado de la representación, la materialidad más material. Hay los últimos datos oficiales que tenemos de la encuesta sobre tecnologías de la información y la comunicación dicen que el 43%, en el área metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo, el 43% de la población urbana no tiene conectividad en hogares, pero casi el 90% de la población accede a Internet a través de la telefonía celular, y entonces el uso que hace de Internet es el que la telefonía celular, de algún tipo de telefonía, con algún tipo de conectividad, con algunos tipos de alcances y aplicaciones, etcétera, le permite.
pero el uso número uno del 90% de las personas que usan telefonía celular, el uso número uno de Internet, es el de las redes sociales. En primer lugar Facebook, segundo lugar Instagram y también mensajería instantánea. O sea que hay ahí una cantidad de intercambios que son intercambios comunicativos que forman una trama que es verdaderamente material y que me parece que complementa la imagen que presenta el libro. La imagen que presenta el libro por momentos está bien de la mano de Internet Machine, que es una instalación que el propio libro describe muy bien, y que interpreta una imagen más bien fría y poshumana de los espacios, de la espacialidad de Internet, digamos. Mientras que aquí yo estoy hablando de intercambios humanos que construyen un espacio otro, que es el espacio digital, que se sostienen en ese espacio a la manera de como lo piensa Simmel, como espacio de interacción, o como lo pensaba Levy, como espacio de significación, digamos. El libro entonces piensa muy en detalle situaciones del presente que me parece que generan ideas para seguir pensando en la relación entre el espacio territorial y el espacio digital. Y finalmente, bueno, si piensa tan en detalle el presente, también pone de manifiesto que qué difícil es pensar el futuro, porque en definitiva si realmente vemos toda esta inestabilidad y todas las direcciones posibles en que se puede desarrollar el espacio digital, tenemos pocas certezas como para establecer predicciones, ¿no? Bueno, también quiero comenzar por agradecer la invitación bueno, primero la invitación a leer el libro y después la invitación a hacer algún comentario. Que al igual que Roxana también acepté sin haber leído primero. Me resultó muy atractivo y muy sugerente el título y de alguna manera tenía que ver con mi trayectoria profesional y con los temas con los que yo trabajo. Como geógrafa, como historiadora, con algunas reflexiones más filosóficas sobre el espacio. Y también, como mencionaba Roxana, es un libro muy ameno de leer, entonces lo leí de corrido. Y cuando terminé de leerlo, me pregunté por qué me había invitado a mí a comentarlo. No entendía qué era lo que yo podía aportar, no me dedico para nada a las cuestiones de la tecnología. Y lo comenté un poco con Juan y me dio mucha libertad para hacer una lectura que se mezclara inevitablemente todo mi bagaje y hacer algunos comentarios que no se van a parecer muchos a los que acabamos de escuchar, pero que combinan mi experiencia como lectora del libro y después una segunda lectura que tuve que hacer para organizar la presentación, más analítica, ¿no? Entonces, como lectora, una de las primeras sensaciones que me provocó, específicamente en las primeras páginas del libro, es una opresión abrumadora, algo muy, muy agobiante, ¿no? Esto de que los datos y la información se multiplican exponencial y vertiginosamente, que forman redes y sentía como que esas redes también eran redes del tipo de telaraña, donde quedamos atrapados sin poder escapar. Es algo como una paradoja de claustrofobia en un mundo cada vez más abierto.
Y por otro lado, también en la misma línea, en el mismo sentido de esta sensación, y que quiero remarcar que es importante que un libro genere sensaciones, no pasa tan a menudo y probablemente tiene que ver con todo lo que Roxana comentó muy ampliamente sobre el estilo, la narrativa, el cuidado por las palabras, ¿no? Pero la otra sensación fue una especie de alarma, ¿no? Cada movimiento que hacemos produce un dato y ese dato circula por itinerarios que desconocemos. Y desconocemos también las intencionalidades con las que esos datos se producen. Y mismo Juan se pregunta, ¿datos para qué? ¿Para quién? ¿Para hacer qué? Son interrogantes que tienen respuestas parciales, en parte porque estamos inmersos en el proceso y después porque el proceso en sí es sumamente inestable y cambiante. Ahora, este registro de nuestros gustos, actividades, compras, curiosidades, vida familiar, itinerarios y otras cosas que hacen a la vida cotidiana de las personas, hacen que nos sintamos, o mejor dicho, que nos sepamos vigilados, de alguna manera. Esto es algo que a menudo se asocia con el 1984 de George Orwell o con el panóptico de Foucault, es decir, a formas de control desde arriba. Y se ha mencionado que Internet es un ámbito, un espacio donde no hay un arriba y un abajo, aunque está por verse, ¿no? Y a lo largo del libro se ve que este asunto es bastante más complejo y es un proceso mucho menos controlado. Y es algo bastante interesante para reflexionar. Porque esa producción de datos consecuentemente lleva a una acumulación compulsiva de información. Y con eso viene cierto caos que se escapa a todo control. Esto es algo que, por ejemplo, llevado a la escala individual, podemos constatar si husmeamos en nuestras propias computadoras personales y a quién no le ocurrió que encuentra cosas que había olvidado, que alguna vez guardó, o incluso que alguna vez escribió, ¿no? Ese caos lo tenemos en una pequeña escala en nuestras propias computadoras y en los ejemplos que cuenta Juan en el libro se multiplican a escalas inimaginables, incluso globales. Por eso el gerenciamiento y la organización de los datos es un asunto central, no solo la producción o generación de esos datos. Y un poco por deformación profesional, una de las cosas que más me atrapó del libro fue saber de esos numerosos intentos que se hicieron por visualizar la información o por los mapas, concretamente, pero no solo por los mapas. Pero efectivamente los mapas son uno de los formatos por excelencia para visualizar la distribución de fenómenos sobre la superficie terrestre. Vale la pena remarcar que esta obsesión por registrar, medir, mapear y visualizar no nació con Internet, aunque ciertamente la tecnología asociada a Internet impactó profundamente sobre estas prácticas. Pero como mencionó Juan, cuando se refirió a la larga preparación de los diversos géneros literarios, estas maneras de producir datos también tienen una larga preparación que podemos datar aproximadamente en el Renacimiento, en la Edad Moderna, cuando el universo pasó a ser transformado en un conjunto de datos que le daban visibilidad a casi todos los fenómenos. Muchas veces vemos los fenómenos solo a partir de los datos con los que han sido medidos y registrados. Visualizamos lo real como cuanta, como un conjunto de agregados de unidades uniformes, leguas, millas, centímetros, kilos, horas, grados, minutos y segundos, notas musicales. Y esa cuanta suele ser gráficamente dispuesta en distintos formatos gráficos, líneas, cuadrados, círculos, formas simétricas, desde el pentagrama musical hasta las órbitas planetarias. Incluso en la vida cotidiana, por ejemplo, la noticia periodística de un temporal, de una lluvia, incluye necesariamente la mención a cuántos milímetros de agua cayeron en determinada cantidad de tiempo para que el que está recibiendo la noticia pueda hacerse una idea de la magnitud del fenómeno independientemente de la experiencia personal que haya tenido respecto de eso, si es que la tuvo.
Entonces, en este régimen de visualidad pantométrico o régimen escópico pantométrico, para usar la expresión acuñada por Martin Shea, las cualidades como peso, dureza, temperatura, no son contables a partir de lo que se ve en la experiencia sensible, sino que hay que verlas con el ojo de la mente. Y eso es posible cuando aprendemos a ver el dato, esto que Internet ha multiplicado exponencialmente. Porque aunque nos parezca lo más natural del mundo, aprendimos a ver esos datos en forma de objetos o en forma de cualidades. Sin ir más lejos, los niños están innatamente capacitados para reconocer unidades discretas. 3 bolitas, 4 autitos, 3 naranjas. Pero no pueden calcular el peso, la dureza y otras cualidades similares porque tales propiedades no vienen a nuestra mente como cantidades de una entidad discreta. Son condiciones, no colecciones. E incluso más complicado, son condiciones variables y cambiantes que no podemos contarlas tal cual son todo el tiempo. Muy provocativamente, Crosby en su libro The Measure of Reality, La medida de la realidad, se preguntaba por qué medimos el color, el peso, la temperatura y en cambio no la certitud, la gracia, la virtud, la honestidad. Criticaba que aceptemos como a priori autoexplicativo el hecho de que la física, el mundo en el que vivimos, y la física como ciencia de la realidad palpable debe ser matemática y matematizada, o datificada, diría Juan. Pero ahora resulta que hay proyectos para medir y mapear también las emociones, o ruidos y silencios, como se cuenta en el libro. Entonces reaparece, o me reapareció, esa sensación de agobio y de telaraña, de claustrofobia, pero también de admiración por las posibilidades que ofrece la tecnología. Ahí vemos que la capacidad y la posibilidad de producir y manipular datos entraña, ni más ni menos, que el poder de crear nuevos mundos. Juan en el libro plantea todos estos temas desde un ángulo muy particular, con abundantes metáforas geográficas, en el título Continente y Mapas, pero también Pangea, capitales y otras que aparecen a lo largo de las páginas del libro, pone en cuestión los modos en que la tecnología vinculada con Internet modifica, o mejor dicho, está modificando nuestros mundos. Y busca huellas de esas modificaciones en los registros más variados: artes plásticas, literatura, performances artísticas, películas, entrevistas. ¿Qué significa esto? ¿O qué muestra con esto? Que los cambios son radicales y atraviesan todas las formas de pensar, representar, expresar y vivir en el mundo. Internet es sinónimo de circulación y la circulación se define según flujos de intensidad y velocidad. Y esa circulación modifica las escalas y las distancias y configura nuevas geografías. Hay algo interesante. Juan oscila entre reducir el mundo a la Pangea, un estado originario, pero también un espacio contiguo y unido, digamos, el continente original, el continente de la creación, oscila entre eso, entre un espacio minúsculo y concentrado, hasta expandirlo según la exorbitante cantidad de kilómetros de cables que unen 2 continentes por debajo del mar, o la cantidad de kilómetros que es capaz de recorrer un delfín monitoreado por un chip. Lo que a simple vista puede parecer antagónico, estas 2 escalas contradictorias, en Internet se transforma en 2 caras de una misma moneda. Por un lado, se borran ciertas distancias y fronteras porque se configura un nuevo continente que se basa en la ilusión de proximidad e inmediatez, pero por otro lado, los itinerarios de esas redes son también políticas de inclusión y exclusión del nuevo continente. La historia de la geografía moderna ha sido largamente contada como una historia de los descubrimientos. Desde el descubrimiento de América, por lo menos, que fue un continente inesperado, buscando una ruta para las especies asiáticas por el oeste, se encontraron con algo que no sabían definir y que llevó mucho tiempo, más de un siglo, en poder ser pensado y conceptualizado como continente.
desde entonces se multiplicaron los viajes para recorrer los más rincones recónditos del globo. Pero lo interesante de ese descubrimiento de América y de repensar la idea de continente es que en esa época, teniendo en cuenta que la mitad meridional de la Tierra era desconocida, se inventó un nuevo continente que surgió de la experiencia de los navegantes que navegaban los mares australes, avistaban pequeñas islas, pero no sabían que eran islas porque no desembarcaban ni las circunnavegaban, pero las marcaban como puntos en sus mapas. Y basados en teorías cosmográficas y físicas de los siglos XVI y XVII, suponían y estaban convencidos de que tenía que existir un continente en el hemisferio sur que contrabalanceara las tierras del hemisferio norte. Y es así que unieron esos puntos y crearon un inmenso continente austral que habitó los mapas durante 200 años. Entonces tenemos América como el continente inesperado y el continente austral como el continente buscado. Y tardó mucho en ser desterrado de los mapas hasta los viajes de Cook en 1780 y pico. Y Juan nos plantea que Internet es el último continente. Entonces, desde esta tradición, ¿no?, de la historia de la geografía y los descubrimientos y las exploraciones y la creación de nuevos conceptos para pensar esos espacios que se descubren, ¿ya no hay más nada para descubrir? Es una pregunta. En Internet están todos los límites de nuestra expansión intelectual, aunque todavía no los hayamos alcanzado o ni siquiera logremos imaginarlos. Desde una lectura geográfica es un límite a la exploración, incluso si se quiere a la exploración ilimitada. Pero también es un modo interesante de darle tangibilidad a lo virtual, algo a lo que Roxana se refirió largamente, que siempre es planteado como algo intangible e inmaterial. Internet configura nuestro continente o nuestra morada. Finalmente el continente es el lugar que nos contiene, es el lugar donde vivimos. Tal vez un continente más intelectual, y elijo intelectual y no virtual, porque lo intelectual tiene materialidad también, que geográfico. Pero en el fondo lo mismo da, porque los continentes geográficos siempre fueron geografías intelectuales y espacios de identidad y pertenencia, como el que estamos construyendo con Internet. Entonces, para terminar, digamos, como reflexión final, en última instancia creo que se trata del desafío de pensar cómo exploraremos este continente internetiano, si se me permite el neologismo, ya que estamos inventando palabras, me tengo la mía, ¿no? El desafío de pensar cómo exploraremos este continente internetiano en el que estamos viviendo. Bueno, yo no sabía que había escrito este libro. A raíz de las cosas que se dicen de él, ya no sé si lo escribí yo. Y bueno, nada, muchas gracias por las palabras. No, lo del último continente es como una frase ambigua, porque también es el último, podría ser como entendido como el más reciente. No en el sentido de que creo que eran los egipcios, creo que eran los egipcios que decían que ya se había inventado todo y no había más nada que inventar, así que eso es una idea también antigua. Hay un escritor egipcio que le escribe una carta a otro y dice ya no hay más nada que inventar, ya está todo inventado. Y bueno, entonces sí, lo que quería decir, que no lo dije al principio, es por qué yo le había invitado a Roxana y a Carla. Y era por lectura, porque yo leo un libro, compro un libro que se llama Argentina Digital, de Roxana Cabello, y lo leo. Entonces me gustó el libro, y es un libro que yo daba en clases, de algunos de mis seminarios. Entonces me pareció interesante. Así fue como la llego a conocer yo, la invito a algún congreso, y bueno. Y ahora, bueno, me invitó a colaborar en una revista que ella dirige, Tecnos Magazine, de la universidad. No debo decir esto, pero
con vinculación en la Universidad de General Sarmiento, aunque la revista no es de la universidad, antes de que me rete. Y bueno, y Carla pasó algo parecido. Yo leo, antes de conocer su libro, Mapas para la Nación, que es una idea que yo siempre había pensado, pero en relación con los papeles y los manuscritos para la Nación, o sea que es un título que yo usaría para un libro referido a manuscritos. Yo leo una nota de ella en Enie, en la revista Enie, que es de una revista en la que yo colaboro eventualmente, y me acuerdo de una experiencia no me sale el nombre ahora, en donde era la casa de retiro de Felipe II, el Escorial. En el Escorial hay una exposición de mapas en las paredes que muestra todas las formas que tenía América mientras América se iba explorando. Entonces es una imagen tan pero tan alejada de la forma que tiene América en nuestra representación contemporánea. Si es que la nuestra también sabemos que no es exactamente como debería ser. La representación que hacemos de los mapas no es la que deberíamos tener, como Carla también expone en otro trabajo que hace y dice que la imagen que tenemos del mundo no es tal cual como el mundo es. Entonces esa imagen a mí me hizo pensar algunas cosas en relación con Internet, que Internet no sabemos cómo es, ni es como lo imaginábamos, si es que una cosa así todavía puede ser hecha, porque es difícil imaginar o conocer qué es lo que es Internet, pero Internet sí se nos presenta como un mundo, como un espacio cartografiable, y a la vez es un espacio en el que cada vez proliferan más los mapas. Es un espacio, Internet, hay como una sobrerepresentación del mundo en Internet. Entonces, a partir de esos diálogos míos, interiores, fue que me parecía que con ellas podían ser interlocutoras para este libro, pero bueno, ahora me doy cuenta que el libro que yo escribí, me sorprendo yo también de lo que he dicho, si es que he dicho eso, por las lecturas que siempre pasa, ¿no? En este caso también pasa que uno encuentra lecturas que lo sorprenden un poco. Así que bueno, mi agradecimiento, y no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer antes de dejarlos de nuevo con Alan. Tampoco quiero que sea un motivo de debate el libro, pero no estar yo presente. Yo soy muy malo para argumentar. La exposición oral no es mi fuerte, entonces me gusta más la escritura en ese sentido. Así que bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, y si no, lo invitamos a Alan a que nos cuente lo que él hizo, y agradecerle también a él, a las chicas por supuesto, y bueno, a Alan también por estar acá, por esa compañía. Bueno, gracias por la invitación. Mi aporte no es de tipo científico, sino de tipo artístico, si se quiere. Lo que hice fue trabajar con sonidos de Internet, así que lo que estábamos escuchando previamente eran sonidos de dial-up, de todos los iniciadores de Windows y diversos sonidos de Internet. Y bueno, voy a seguir un poco con esto para terminar una pequeña intervención sonora. También tengo, hablando de mapas, tengo un mapa también acá, que es un mapa de radios, que se puede ver ahí, y esto va captando radios de todo el mundo, así que voy a ver qué puedo encontrar. Así que bueno, probaremos. Gracias. Hay unos sonidos de la NASA y de computadoras, sampleos de todo tipo, así que voy a hacer una pequeña intervención para terminar, y bueno, ahí vemos. Bueno, entonces escuchamos el sonido de los mapas. Bueno, gracias a todos entonces, y nos quedamos con Alan. Gracias.
Ja, skal du gå og synge i helga? Nei. Ja vel. Jeg har vært på ferie og borte. Ja. Nei. Arild, hva du vil prøve å svare på? Nei, det var en hund der. Ja. Førhund. Mener labrador. Ja, det er helt riktig. Ja. Det er labrador, og så er det da en, de er jo hører til en større rase, det er en labrador. Ja. Så det er helt riktig. Ja, men da... Det er min kontakten. Så er vi med, ja. Ja. Veldig. Får du ha ei riktig god helg. Ja. Sånn. Ja. Jeg er ute etter det der fiskeredskapet. Kanskje vi har noen med oss? God fredagskveld. Ja, god kveld. Hvem vi snakker med? Vi snakker med Maria Høgsand. Ja vel, Maria Høgsand. Maria. Yes. Hva jeg skal sette på adresse på den? Nei, det blir vel Reipåga. Du, hvorfor sier dere Reipåga? Nei. Godt. Jeg ser jo for meg at det er elva dere snakker om da. Men du bor jo i elva. Esto no es una radio. Me parece que Alan se metió dentro de una casa. Muchas gracias.